Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Bueno, mi nombre es David Esteban Gómez, soy un laico comprometido, tengo 20 años y les quiero compartir la canción Un Instante, una canción para entrar en oración, en un momento con el Señor, entregarle, así sea un ratico del día, para estar en su presencia. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor. Oh, Jesús. Tú eres santo, tú eres digno, eres hermoso y maravilloso. Tú eres santo, tú eres digno, eres hermoso y maravilloso. Todo su amor. Deja que todo renueva. Nos encontramos una vez más en su programa Con la Biblia. En esta ocasión hemos invitado a David Esteban Gómez, un joven que se define como un laico comprometido. David, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí compartiendo desde mi experiencia y más en torno a la palabra de Dios. ¿Qué se entiende por laico comprometido? Bueno, pues el laico comprometido es una persona completamente normal, pues sin querer decir pues que los sacerdotes lo sean o las religiosas, pero somos personas que estudiamos, que tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, pero que en esa realidad normal en nuestra vida tenemos a Dios presente de una forma muy especial y nos dedicamos al trabajo con las personas, con la iglesia y también con una vida de oración más asidua. ¿No deberían ser todos los laicos comprometidos? Exacto. Todos los bautizados somos laicos, pero aparece el término laico comprometido precisamente porque no todos los bautizados lo son. No todos los bautizados viven la fe, entonces por bautismo sí, todos deberíamos ser comprometidos. O sea que ahí las personas estarían cometiendo un error al no estar comprometidos. Exacto, uno escucha mucho
personas que dicen, ah, no, es que yo sí soy católico, yo soy católica, pero revisando las vivencias de estas personas, en realidad no viven su lo fe que es católica. ser católico. Sí. Por eso nos critican tanto. A los católicos nos critican mucho, precisamente por ese relajo que mantenemos, no tenemos coherencia de vida y estamos llamados a vivir nuestro bautismo de la mente. Lo tenemos todo, pero no lo vivimos Exacto. todo. Lo tenemos todo y no lo vivimos. Bueno, hay una anécdota muy interesante con respecto a usted y es que alguna profesora se asombraba de que sus alumnos resultaban defendiendo a Dios con postulados filosóficos. Sí, sino que de mi grupo de amigos, que es un grupo de jóvenes entre los 15 y 25 años, muchos ya universitarios, ya a punto de terminar carreras, otros pues estudiantes de bachillerato, pues nada, surgió la inquietud hace un año de hablar de Dios. Sí. Ellos siempre habían sabido que yo tenía conocimiento, que tenía algo de formación, que yo era laico comprometido, pero nunca hubo pues como esa apertura, esa inquietud, hasta que ya uno de ellos pues sí dijo como vamos a preguntar, hablemos del tema, lo hablamos y empezó a surgir como dudas y yo se las iba respondiendo con lo que yo sé, o sea, con la formación que he recibido, no me las sé todas, pero se hace pues como el intento. Y ellos fueron aprendieron muchos postulados de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín de Hipona, grandes filósofos de la Edad Media y doctores de la Iglesia. Y en una clase de filosofía, en el colegio de ellos, se abrió el debate. ¿Será que Dios existe? Entonces la profesora me decía, el día que fui a visitarla, que ella dividió el grupo en dos. Entonces, los de este lado iban a estar en contra de la existencia de Dios, no necesariamente que eso representara su pensamiento, Sí, era solo simplemente una práctica. vamos a evitar, exacto, es una práctica, y la otra mitad iba a defender la existencia de Dios, y curiosamente en esa otra mitad estaban jóvenes que ya me habían escuchado pues hablar y que ya habían aprendido pues como esos postulados. La profesora me decía que ella se quedó sorprendida escuchando a estos jóvenes que de por sí tienen un pensamiento muy ateo, muy revolucionario, hablando de esa forma, con esa autoridad sobre la existencia de Dios, y que ella en ese momento no dijo nada, o sea, ella simplemente dejó que los jóvenes continuaran el debate, y el debate en un momento se acabó, porque estos jóvenes lograron, o sea, como convencer Los los defensores lograron convencer la otra mitad, y ya se convirtió fue en un compartir sobre ese pensamiento de la existencia de Dios. Y la profesora al final les dice, me sorprende que ustedes tengan tal nivel de argumento. Sí. Entonces ella les dijo, ¿ustedes dónde se formaron? Y ellos le dijeron, no, es que nosotros vamos a un grupo que tiene un joven que se llama David Gómez. ¿Usted lo conoce? Y claro, pues yo soy egresado de ese colegio y ella mismo me reconoció. Sí. Entonces son experiencias que le van quedando a uno de que Dios sí impacta la vida de las personas con lo que uno les dice. Claro. Y a eso estamos llamados. David, ¿usted dónde lo pueden localizar los jóvenes que quieran aprender esto, que quieran hacer partícipe de este grupo? Bueno, en dos lugares específicamente, pues en dos circunstancias, sí es la Pastoral Juvenil de la Basílica Nuestra Señora del Carmen de acá de La Ceja, es los viernes a las 7:30 de la noche nos reunimos en la Casa de la Beneficencia, que queda al lado de la estación de policía. Todos los viernes tenemos ese encuentro. No soy solo yo, sino que es un grupo grande de coordinadores. Se tocan temas muy diversos de drogadicción, vida de sexualidad, vida espiritual, vida académica, vida familiar. Son como unos talleres que se van haciendo y hay muy buena asistencia de jóvenes. Contamos más o menos con 170 jóvenes. Espectacular. Asisten a la Pastoral Juvenil. Y los días sábados a las 3 de la tarde en el mismo lugar. Pero ese sí ya es un encuentro como más pequeño, más personal, de oración y también de formación. Un sábado se hace de formación, preguntas y respuestas, preguntas de todo tipo. Sí. ¿Por qué me tengo que confesar con un sacerdote más pecador que yo? ¿Por qué la Eucaristía? ¿Será que Jesús sí está presente en la Eucaristía? Ese tipo de temas se tocan esos sábados. Sí. Y al sábado siguiente se dedica solo a oración. Entonces los vamos como para turnando. No cansarse. Exacto. Una pregunta muy, digamos que muy a los jóvenes. ¿Usted qué argumento usa para explicarle a un joven, a un niño o a un adulto que
esté cuestionándose si Dios existe? Si Dios existe, bueno, es una pregunta muy recurrente y yo siempre a los jóvenes y a las personas que de pronto me manifiestan la duda, siempre les digo, Dios no castiga la duda, sino que lo que busca Dios a veces con permitir la duda es que uno se inquiete por buscar la respuesta y debe buscar la respuesta en un buen lugar, en un lugar confiable. Entonces, respecto a la existencia de Dios, es algo que todo mundo tiene, todo mundo duda de su existencia, pero debe inquietarnos pues encontrar... No debe quedarse en la duda. Exacto, no nos podemos quedar con la duda o simplemente por tener la duda decir, no existe. Sencillo, o sea, dar ese punto final no es muy bueno. Entonces, básicamente yo empiezo a tomar un postulado que es de Santo Tomás de Aquino y es sobre el ser necesario y el ser contingente. Es algo pues manejado en filosofía y es que todo ser existente entra en alguna de esas dos categorías, ser necesario o ser contingente. Voy a poner un ejemplo. Una vaca y la leche de vaca. La leche de vaca necesita que exista la vaca para poder existir. Suena redundante, pero es así, o sea, es lógico. Pero y la vaca no necesita de la leche para existir. Entonces la vaca es el ser necesario por el cual existe la leche, que es el ser contingente, el ser que necesita de otro para existir. Y la leche sin la vaca no existe. Es impensable. Entonces dice Santo Tomás de Aquino, con respecto a Dios, nosotros somos unos seres existentes que a nuestra vez tenemos seres contingentes. O sea, por ejemplo, nuestras mamás son nuestro ser necesario. Sin nuestras mamás no hubiésemos podido nacer. Pero si empezamos a regresarnos, ser humano por ser humano, vamos a encontrar a los primeros seres humanos. Y ahí viene la pregunta con la que muchos dudan. Si Dios creó al hombre, ¿quién creó a Dios? Si somos el ser contingente de Dios, ¿quién creó a Dios? Y dice Santo Tomás de Aquino, y dice también apoyando esta idea un sacerdote español, el padre Jorge Loring, que para decir que ¿quién creó a Dios? Entraríamos en una contradicción. Si Dios fuese creado por alguien, ya no sería Dios. Sería una creación de otro Dios. Sería como decir que qué leche creó la vaca. Exacto. Entonces, lo que dice él es, esto es una cadena de existencia y la cadena está sostenida, pero debe estar sostenida por alguien que esté por fuera de la cadena. Exacto. Si nosotros decimos quién creó a Dios, estaríamos diciendo que la cadena va a tener otra argollita. O sea, que no nos creó está Dios, dentro de la cadena. El ser que lo creó tiene que estar por fuera. Y sin ese ser la cadena no puede existir y la cadena se va a caer. Entonces, ¿cómo identificaríamos? Entonces, Dios no es creado. Dios no es creado, dice Santo Tomás de Aquino. Dios es un ser increado, es existente, es algo que nunca nadie va a poder explicar. Y a los jóvenes también les he dicho mucho, porque ellos dicen, bueno, pero es que no hay pruebas de que Dios exista. Y yo les digo, tampoco hay pruebas de que no exista. Pero o sea, la ciencia siempre llega hasta cierto punto. Pero de hecho sí hay pruebas. O sea, hay pruebas, pruebas, por ejemplo, milagros eucarísticos donde se ven cosas inexplicables, donde el plano científico se desdibuja, donde la misma ciencia dice, esto no es confirmado. Por ejemplo, el caso de las canonizaciones de los santos. ¿Cómo se llega a canonizar un santo? Por 2 milagros no probados por la ciencia. O sea, que la ciencia investigó y no encontró ninguna explicación. La ciencia no los puede hacer y no los puede explicar. Exacto. Entonces, sí hay pruebas, o sea, hay momentos en los que la ciencia dice, aquí está pasando algo raro, y la ciencia no puede negar que Dios existe. Entonces, es como una de las formas de responder. Alguien diría, pero ¿usted por qué sabe tanto? Bueno. ¿Qué estudia? Yo estudio psicología. Estudio psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana, pero ese tipo de formación, yo podría decir que es muy poca la que yo he recibido. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que todo es básicamente inspiración de Dios. Yo estuve en la comunidad Lazos de Amor Mariano, ahí recibí una formación muy buena en liturgia, en doctrina. También ya en la parte espiritual estuve en otros grupos y dentro de la pastoral juvenil he recibido formación más de liderazgo. Pero temas como los de Santo Tomás de Aquino, los de temas bíblicos, todo eso,
uno como por la misma trayectoria con el Señor, los momentos de oración y todo el Señor se los va revelando. La mejor formación es tenerla del Señor. Obviamente, cuando yo tengo alguna duda o algo, tengo los sacerdotes que también Tienen me que orientan. verificar y confirmar. Exacto. Que siempre que voy a dar una charla o algo, siempre le pido pues orientación a algún sacerdote o una religiosa, o ya bien sea una persona que ya yo sepa que tiene buena formación en esos. ¿En qué semestre va? Voy en cuarto semestre de O sea, psicología. prácticamente casi la mitad de la carrera, ¿no? No, todavía me falta Son 10 bastantico. semestres. Sí, Listo, ya pero casi. faltaba menos. Faltaba más cuando Cuando empecé, ya ahí voy. Y estoy contento en la carrera. Listo. ¿Usted siempre ha tenido tal acercamiento a Dios o hubo un momento de quiebre? Como, Hubo un momento de quiebre. sí. Antes, ¿cómo era? Y Uy, antes? antes, cuando yo era más pequeño, pues en mi familia sí íbamos todos a la Eucaristía, se hacía el rosario en la casa. ¿Es importante Pero- hacer el rosario, ir a la Sí. Eucaristía? La verdad, eso nos unía como familia. El Y rosario. bien decía la Virgen en una de sus apariciones: familia que reza unida, permanece unida. Nosotros todas las noches nos reuníamos en la habitación de mis papás a hacer el rosario. Yo era muy niño, entonces yo no le encontraba mucho sentido, pero igual era el momento de encuentro. Incluso pasábamos mejor que en el comedor. No había tal nivel de encuentro en el comedor, que se supone que es donde se reúne la familia, sino en torno al rosario. Pero hubo una época en la que se empezó a dejar de hacer. O sea, era todas las noches y luego como, ay, no, vea, hoy está muy tarde, no lo hagamos hoy. Y empezamos así hasta que ya dejamos de hacerlo, dejamos de asistir a la Eucaristía en familia y poco a poco yo me fui olvidando de Dios. O sea, Se apartó. me aparté demasiado al punto de que esa duda de ¿será que Dios existe? La di por fundamentada. Dios no existe. Llegué al punto en el que dije Dios no existe. sea, Me que volví usted fue alérgico a ateo. Dios. Sí. Aunque ya yo dudo mucho del término ateo. Sí. Lo dudo mucho porque uno siempre cree en algo. Sí. Pero ya, o sea, Dios Lo apartó. en mi vida no tenía cabida. Me volví alérgico a Dios. Ya mi mamá me decía, vamos a misa, y yo me hacía el bobo, me iba para otra parte, pero yo no iba a misa. De pronto en el colegio a veces que llevaban al sacerdote y hacía la misa, pues ya era obligado, pero no era de arrodillarme. Igual no se ponía cuidado. O sea, Muy me poco. ponía a neciar ahí entre los mismos compañeros, pero alérgico completamente a Dios. Y así estuve muchos años. Pero en mi familia, ya pues hablando de mis tíos, de mi abuela, todo, siempre mantuvieron como la La llamita conexión. del rosario y empezaron como a formar un grupito, como un grupito de oración entre la familia. Y muchas veces invitaban a mi mamá, invitaban a mi papá y me invitaban a mí, pero como era alérgico a Dios, yo no. Yo No por iba. allá no voy. Mi mamá tampoco. Mi mamá decía, no, yo que me voy a ir por allá, gente más pecadora que uno. Entonces siempre era como eso. Hasta que en una ocasión a mi mamá le dio por ir. Fue y en un rosario común y corriente Dios le tocó el corazón. En un rosario, pues como dice uno, un rosario de viejita. De un familia. rosario normal, de familia, y Dios le tocó el corazón. Ella llegó a mi casa después de haber asistido a ese grupo de oración y llorando me dijo, usted no se imagina lo que yo sentí en ese grupo. Usted no se imagina, entonces yo me quedé como, y yo la veía que ella lloraba y lloraba por dentro y yo, ¿Pero qué le a pasó? mí me quedó pues como la inquietud, todo, y asistí. Y allá también A Dios usted me le tocó el corazón. por medio del rosario. ¿Y qué sintió? No me tuvieron que dar ningún argumento de la existencia de Dios, no, lo sentí dentro El de mi argumento corazón. fue el mismo. Exacto, fue como que él llegó, tocó el corazón y me quebró, me rompió en 1000 pedazos y me dijo, te voy a hacer un vaso nuevo. Se sentía, o sea, empezó el rosario y todo, y yo sentía el corazón a 1000, como si se quisiera salir. Y era muy misterioso porque yo no estaba viendo tenía- nada. no había En ninguna- ese momento nada, simplemente era esa inquietud. Yo no estaba haciendo el rosario. Yo me senté en otra parte y yo simplemente voy a estar y ya. Y era eso en el corazón. Y empecé a sentir como un nudo en la garganta. De un momento a otro ese nudo se convirtió en llanto y se convirtió en gritos. Y yo empecé a llorar y yo recordaba todas las cosas malas que había hecho. Pero era como una película acá. Sí. Todas las cosas malas las tenía en la mente. Y yo lloraba, pero yo me sentía muy, muy bien llorando. O sea, Me sentía excelente. era algo Me estaba desahogando. bueno. Sí. Algo que quizá tenía desde que nací. O sea, un dolor que Guardado. tenía. Y yo lloraba y yo lloraba. Y acá pasa algo misterioso y es que yo tengo un primo, se llama Juan José,
que él no desarrolló la parte del habla, él pues Sí. tiene una discapacidad y él todavía estaba muy pequeño, entonces él solo hacía, o sea, como que gagueaba. Ujú, Y él estaba en la habitación en la que yo estaba y yo estaba llorando. ujú, Cuando él me escuchó llorar de esa forma, como que se asustó. ujú. Y él se me acercó y me abrazó y me dijo así, perfecto. Clarito. Nunca le había escuchado yo la voz a él así. Me dijo, tranquilo que no pasa nada. Y usted dice, Dios Yo me lo habla ahí. miré y no, vea, yo temblaba. O sea, yo era como, Juanjo, si usted habló, no habló más. Y yo quería seguir llorando porque me desahogaba. O sea, yo me sentía bien, pero ya no era capaz. Era como si él le hubiera dado una orden, ya, no va a llorar más. Tranquilo. Y desde eso mi vida cambió. Empecé a asistir al grupo de oración, a enamorarme del rosario, enamorarme de la Virgen, del Señor. Y al principio no hubo pues como esa formación doctrinal de la Biblia, no. Era solo oración, oración y el Era el Señor me toque. formó espiritualmente. Pero luego el Señor me dio como a entender, ahora tienes que tomar armas para defender lo que es mi palabra, lo que es mi presencia. Y ya ingresé a estas comunidades donde recibía formación, aunque como les digo, uno nunca va a terminar de formarse. Y el Señor es el que en algún momento, si tú lo necesitas decir algo, te lo va a poner en el corazón y en los labios. Bueno, un compromiso lo voy a invitar próximamente cuando se celebre la fiesta de Santo Tomás de Aquino, para que usted nos explique algo más de filosofía. Por ahora le voy a pedir que haga una oración pidiéndole a Dios que toque el corazón, pues así como Así tocó como el tú. suyo, que toque el corazón de nuestros televidentes y de muchos, para que Él entre también y comience a llevarlos hacia la salvación. El Señor está para todos. Aquí en esta basílica también me ocurrió algo muy bonito. Yo no acostumbraba a venir a misa de 7 de la noche. Simplemente yo madrugaba porque así libraba todo el día allá. Pero había ocasiones en las que el Señor me inspiraba a venir a esa misa. Y venía yo a esa misa y siempre me sentaba en la misma banca. Curiosamente siempre llegaba una joven y se sentaba. Todas las veces que me daba por venir a esa misa, llegaba esa joven y se sentaba y era la misma joven. Después de mucho tiempo ocurrió lo mismo, pero la joven llegó llorando. Y yo le dije, está bien, ¿qué le pasa? Ella me miró y me dijo, yo he notado algo muy raro, y es que cada que yo tengo un problema, usted viene y se sienta en esta banca. Entonces yo le dije, ¿será que el Señor quiere decirle algo? Y ella me comentó que estaba teniendo un problema, o sea, que estaba muy mal en su familia, y me dijo, ore por mí, órele al Señor y pida por mí, porque usted está más cerquita que Él y lo va a escuchar más fácil. Y yo le dije, no, usted tal vez está alejada de Él, y si usted lo busca con el mayor amor, Él la va a escuchar más fácil a usted que a mí. ¿Por qué? Deja las 99 ovejas por ir a buscar una. Tal vez yo era una de esas 99 que Todos- estoy con Él. todos lo Me hemos dejan, sido. exacto, me deja encerradito en el redil ahí, y Él va y busca a quien lo ¿Y busque cuál, de corazón. cuál es el redil? Ah, la iglesia. La La iglesia, la fe. Entonces ese es el mensaje. Independientemente de la situación en la que estés, que es que hace mucho no le oro al Señor, que es que estoy enojado con el Señor, enojada con el Señor. A veces el Señor parece que no nos responde. Le pedimos algo y no lo recibimos, porque el Señor tiene las siguientes respuestas: sí, no y todavía no. Hay que tenerle paciencia al Señor, pero a veces nos llenamos de ese rencor, incluso con Dios. Suena raro, pero pasa. Sí, hay gente que odia a Dios Exacto. y ese odio lo manifiesta diciendo que Dios no existe. Exacto, que Dios no existe, que no va a la iglesia, que para qué tantos pecadores. Entonces la invitación es para que ahí, en tu casa, desde donde nos estés escuchando, en la situación en la que estés, en este momento, le digas al Señor, Señor, aquí me tienes, toca mi corazón. Conmigo lo hizo en algún momento. Y muchos podrían decir, no, es que usted iba predispuesto a sentir eso. Yo no iba predispuesto a nada. Usted no quería. No quería. De hecho, ese rosario se hizo en mi casa. Fue como si Dios hubiera invadido mi Le casa. tocó. Y yo me metí a una habitación diferente y simplemente me senté. Ahí en tu casa, en tu realidad, dile al Señor, aquí estoy, tócame el corazón. Y quisiera hacer este momento de oración compartiendo un poco la palabra de Dios. A ver qué nos dice. El Evangelio, vamos a leer, El Evangelio de este domingo que es
Entonces, para que meditemos con la palabra de Dios, para que no vayamos a la Eucaristía sin un fundamento. Muchas veces vamos y ni siquiera le prestamos atención al Evangelio. Sí. Vamos a ver qué nos dice Y el es que Señor. en la Iglesia Católica no leen la Biblia. Luego decimos eso, Sí. y en la Eucaristía, No básicamente, Todo es Biblia. todo es Biblia. Digámosle a nuestros queridos televidentes el Evangelio, el capítulo y el versículo para que ellos también tomen su Biblia y se puedan unir a nosotros. El Evangelio de este domingo está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Dice: El reino de Dios será entonces como 10 muchachas que, en una boda, tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas. Y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: «Ya viene el novio. Salgan a recibirlo». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no nos alcanzará ni para nosotras, ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar el aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les contestó: «Les aseguro que no las conozco». «Manténganse ustedes despiertos», añadió Jesús, «porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a profundizar este bello texto, y es primero, ¿qué es en el lenguaje bíblico esa boda? La boda es el encuentro con el Señor. Podríamos entenderlo de las siguientes formas: en la llegada al reino de los cielos después de la muerte, o el momento de conversión también. Nosotros estamos relajados en la vida, por ejemplo en mi caso, despreocupados, en ningún momento pensamos en que el Señor nos ama, en que el Señor está también presente y vivo. Y llega el momento en el que ya el Señor dice: «Vamos». Entonces es ese llamamiento. La boda podríamos entenderlo también como el encuentro, la conversión, el momento en el que yo me encuentro con el Señor y le digo: «Señor, recíbeme en tu banquete». Pero también el momento de la muerte, que ese es el más delicado. Ese es el más delicado. ¿Por qué? Porque la vida es el tiempo de la misericordia. Sí. Después de la muerte recibimos lo justo. Empieza la justicia. O sea que las muchachas serían los laicos, como dice Exacto. nosotros. Seríamos todos los bautizados. Todos los bautizados que desde el bautismo recibimos la vocación a la santidad, a ir al Señor, a buscar al Señor, a cenar con el Señor. Pero nos entretenemos, nos dejamos cautivar del mundo, del ruido del mundo. Y nos olvidamos de trabajar por nuestra vida espiritual. La lámpara es la vida espiritual. Sí. La lámpara es nuestra alma, nuestro espíritu, que debe siempre tener aceite y siempre debe estar brillando. Debemos tener nuestra alma siempre limpia. Hay una frase muy bonita que dice, no recuerdo el autor: «Si tu corazón se apaga, muchas almas morirán de frío». Porque nuestro corazón, nuestra alma, es esa lámpara que está guiando a otros también, que no solo nos va a dar salvación a nosotros, sino que está calentando otras almas, que los está guiando. Es la luz del camino hacia el Señor. Cuando nosotros nos dejamos cautivar por el mundo, por las modas, por la carne, por el pecado, dejamos de echarle aceite a la lámpara. Y la lámpara se queda encendida. La lámpara está encendida, pero empieza la llama a consumirse, a apagarse. ¿Y ese aceite qué vendría a ser? Podríamos, primero, lo más importante, la vida sacramental. Nosotros, ¿Qué quiere decir esa palabra? Vida sacramental. Sacramental, sí.
La vida sacramental hace referencia directa a los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, el bautismo, pues que es el inicial. Nosotros empezamos nos nuestra vida matricula, ¿no? espiritual, exacto, nos matricula en ese banquete. Es la invitación que el Señor nos da al banquete, y el bautismo es cuando nosotros la recibimos y decimos, voy a asistir. Eso es el bautismo. Entonces la vida sacramental, con bautismo, confirmación, Eucaristía, la confesión, todos estos sacramentos son por decirlo así, la botella de aceite más grande y más eficaz para mantener esa lámpara encendida. Cuando uno empieza a tener una vida sacramental activa, de no faltar a la Eucaristía, no solo los domingos, sino que si tengo un momento en semana de ir a la Eucaristía, voy. Toda la vida empieza a cambiar. Toda nuestra realidad empieza a cambiar, y es algo muy misterioso, porque la persona no se da cuenta. Y eso hace que la llama se avive. Y cuando la llama de nuestro corazón se enciende, cambia todo en nuestro ser y en quienes nos rodean. A mí me ha pasado mucho, todo es para gloria del Señor. Y yo sé que a ti también te ha pasado, que la persona que es de oración se reconoce en cualquier parte, porque su cara, su mirada es diferente. Sí, Su mirada es diferente. Hasta físicamente va a cambiar. cambiamos. Una cuestión, y aquí nos habla de la necedad, o sea, de unas necias que no trajeron aceite por pereza, por descuido, por lo que sea, y unas previsivas. Háblenos de esos dos frentes. Bueno, empecemos por las previsivas. Las previsivas son esas personas, los bautizados, que siempre lo tienen presente al Señor. Siempre están pensando, el novio va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a llegar. Que ese novio es Jesucristo. Es el Señor, es el Señor que va a venir al encuentro nuestro. Son las personas que siempre están orando, que siempre lo tienen presente en su vida, que se despiertan y dicen, Señor, te consagro este día para que todo me salga bien, y que en este día yo te vea en todas partes. Hay una oración muy bonita, la oración de la mañana, que dice, que en este día yo te refleje. Hay un fragmento que dice, Señor, que todo el que se acerque a mí sienta tu presencia, que en este día yo te refleje. Sí. Entonces son estas personas que tienen también pecado, porque es que Todos. el santo peca 7 veces al día o más. ¿Cuánto será el pecador, el más Exacto. pecador? ¿Cuántos seremos nosotros? Que tenemos pues como esa visión de ir al Señor, pero aún así tenemos la debilidad. Esto no se trata de que acá en la iglesia y al Señor vayan los santos nada más. Al médico va es el enfermo. Los enfermos. Nosotros debemos acercarnos con la esperanza de que Él nos va a cambiar el corazón. Que me caí, que me raspé, que me golpeé muy fuerte, no importa, levántate. Levántate y sigue llenando la lámpara con el aceite. Habrán muchas ocasiones en las que van a haber personas que van a querer soplarle a la lámpara. Apagar la lámpara, no podemos dejarlo. Siempre tener el aceite de lado. Y ya por el otro lado, los necios y las necias, que son las personas que en ningún momento sienten el interés por ir al Señor. O que lo sienten pero no lo hacen. Lo rechazan. Sí. Lo rechazan. Lo El descuidan. Señor está a la puerta y llama. Dice en Apocalipsis. Él siempre va a estar ahí, pero es un caballero. Él no va a empujar la puerta, solo va a tocar hasta que tú le abras. Entonces, la invitación siempre va a ser para que nosotros tengamos la inquietud. No nos dejemos llevar de, es que cometí tal error, es que el Señor no me va a perdonar este pecado, es que no sé qué. No. Siempre estar luchando por mantener esa lámpara llena y decirle al Señor, pon aceite en mi lámpara, como dice el canto. Y no estar tan relajados como los necios. ¿Por qué? Porque llega el novio y cierra la puerta. La cierra. ¿Y qué dice ahí en la palabra de Dios? Ese es Le lo dice último. a las necias, no las conozco. De cierto os digo que no os conozco. Pero es que el ¿Cuál es Señor el sabía que destino? las estaba esperando. ¿A qué se refiere eso? Precisamente a la negligencia, a la omisión. Es que ellas tenían ese deber y no lo hicieron. Es como una burla al Señor. ¿Y cómo podemos ver eso en nuestra vida cotidiana? El Señor lo dice también en su Evangelio. En el pobre, en el enfermo, en el encarcelado. Cuando le das de comer al otro, ahí está el Señor. Así se reconoce el Señor, así se espera al Señor. Estas necias tal vez no simplemente se quedaron dormidas ahí tranquilas, sino que no hicieron muchas de las cosas que debían hacer para el encuentro del Señor. No prepararon
además a las demás personas. Me imagino que las que eran asiduas, las que estaban preparadas, estuvieron haciendo banquete, estuvieron decorando, barriendo, siempre Limpiando su atentas. lámpara. Y eso, ese barrer, ese cocinar, ese todo hace referencia a esa, en nuestra vida cotidiana, darle de comer al pobre, abrazar a un mendigo, decirle Dios te ama, Enseñar el Evangelio. enseñar el evangelio, tener una vida familiar correcta, no pelear. Así se Luchar contra el prepara uno. pecado. Exacto. Una pregunta, ¿y cuál es el destino de las vírgenes necias? O sea, de los cristianos necios, de los católicos necios. Esto es muy duro de decirlo, pero hay que decirlo. Claro. Es la condenación. No porque Dios nos castigue, no porque Dios nos condene. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el infierno es un estado de autoexclusión. Cada uno decide irse allá. El Señor no te va a decir te me vas, no. Usted escogió. Él cierra la puerta porque va a entrar aquel que desde el principio le demostró que quería estar en el banquete. Entonces la condena eterna, tristemente, será para aquellos que en ningún momento le entregaron su corazón. Bueno, David, es un gran gusto tenerlo acá en el programa. Hemos aprendido muchas cosas con usted y sobre todo queremos reiterarle que nos gustaría tenerlo nuevamente en el programa y que Muchas es gracias. un compromiso, esto en cámara, que si Sí. no va a ser sacerdote porque tiene cualidades y termina siendo psicólogo, que es algo muy bueno, un sacerdote psicólogo, pues que ore siempre por mí, porque entonces queda con esa Sí, con me ese queda la compromiso. tarea, me comprometo a orar, pero sí, si el Señor me sigue dando la inquietud, Ahí estará. el Señor me mostrará el camino. Y muchas gracias de verdad por la invitación. Espero también en algún momento regresar. Pedirle al Señor también por los televidentes, por quienes nos están viendo, para que su bendición caiga con eficacia, que cambie sus vidas, que toque sus corazones, que toque el corazón de esa persona que llena tu corazón de preocupación. Que valga la redundancia ahí. Sí. El Señor los bendiga y espero verlos muy pronto. Bueno, a ustedes también, queridos televidentes, agradecerles por recibirnos cada domingo en este espacio. También agradecimientos al Canal 8 La Unión, a don William Toro, al Seminario Nacional Cristo Sacerdote y en esta ocasión a la Basílica de Nuestra Señora del Carmen de La Ceja, Antioquia, donde los esperan con gusto en el grupo de oración. Tengan una buena semana. Recuerden, la misa el domingo es un precepto, o sea, una obligación por nuestra salvación. Buena semana, Dios los bendiga. todo su amor. Deja que todo renueva. Les voy a compartir una canción, se llama O Torrente, de la agrupación católica Gesed. Los invito para que en este canto nos dispongamos para que el Señor toque nuestro corazón. Vivir con Él es lo mejor que nos puede haber pasado, que nos puede pasar. Es el torrente que nos da vida, que nos llena. Y estando con Él, este mundo deja de valer, porque Él vale más que cualquier cosa. Oh torrente del amor divino, que brotas del costado del Cordero, oh río de vida, sumergirme en ti, yo quiero. Revísteme de gracia y fortaleza, renuévame tu amor y tu ternura, lléname de ti, hazme fuente de tus aguas puras. Ya no quiero vivir si no es contigo. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva,
deja que el Señor derrame todo